Hola, bienvenidos una vez más. Nuestra sesión del día de hoy es sobre el origen del hombre. Analizaremos información sobre las teorías, algunos factores que han condicionado su proceso evolutivo, el proceso de hominización, sus principales representantes como los Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Sapiens y el Sapiens sapiens. Bien, comencemos. La historia de la humanidad es fruto de la evolución y ha tenido que pasar millones de años de transformaciones y adaptaciones constantes que le han permitido llegar al desarrollo actual. Para explicar sobre el origen del hombre existen dos teorías. La teoría monogenista. Primero delimitemos el término. Proviene de dos voces. Mono, que quiere decir uno, génesis, que quiere decir origen. Por lo tanto, según la teoría monogenista, existe un solo origen común para el hombre. Según esta teoría, el hombre tiene un origen divino, cuya explicación la encontramos en el libro Génesis, capítulo 1 y 2 de la Biblia. Sostiene que fue creado a imagen y semejanza de Dios, por ello es llamado también teoría creacionista. La teoría poligenista, definamos el término. Poli quiere decir varios, génesis, origen, por lo tanto sostiene que hay varios puntos de origen en la evolución del hombre. Esta teoría fue planteada científicamente por el filósofo alemán, el conde Hermann de Keyserling, y sostiene que cada continente ha tenido su propio poblador, es decir, ha existido varios puntos de origen, uno en cada continente, de ahí el nombre de poligenista, como ya dijimos hace un instante. Bien, entre los factores condicionantes del proceso de hominización tenemos el bipedismo, que es la capacidad de andar sobre las extremidades inferiores, apoyados por los brazos que en aquella época de su evolución son mucho más extensos y que además le permitían, por ejemplo, alcanzar los frutos que estaban en las partes altas durante la recolección para poder alimentarse. La capacidad prensil por la oposición del dedo pulgar. Esto le permitía al hombre de aquella época una adaptación para agarrar y sujetar objetos, entre ellos, por ejemplo, los guijarros que habíamos visto en la clase anterior, para poder elaborar sus armas y herramientas a través de la técnica de la percusión. Otro factor importante fue la posición erguida. Esto le permite al hombre llegar a lo alto de la cadena evolutiva, dotándole además de una mejor locomoción para poder desplazarse y de la capacidad de realizar diversas tareas como por ejemplo la recolección. El desarrollo de la capacidad craneal también fue un factor importante. Esto se va modificando conforme encuentra las mejores condiciones de vida en cuanto a su alimentación, por ejemplo, para que pueda desarrollarse en sus diferentes etapas de su proceso evolutivo, desde los primeros homínidos hasta el Sapiens sapiens, que es el hombre actual. Todos estos factores han permitido tener un proceso de hominización. El término hominización se define como aquel proceso en el cual los homínidos se van transformándose hasta llegar a un sapiens sapiens, que es el hombre actual. No se sabe todavía dónde ni cuándo aparecen las primeras formas humanas, pero hoy está totalmente aceptado que su procedencia se debe a un largo proceso de evolución a partir de un remoto antecesor que serían los homínidos. Los primeros fósiles de los homínidos encontrados, los más antiguos, fueron en 1992 y se asignaron a la especie del Ardipithecus ramidus. El término ramidus se deriva de una palabra que significa raíz en el lenguaje Afar, hablado en la región de Etiopía, donde se hallaron los primeros fósiles. Como ya dije, los primeros representantes tenemos a los Australopithecus.
término significa mono del sur y alude a su primer descubrimiento en África Austral, o sea, en África Sur, en la parte sur de África. Es decir, como ya les dije, en la parte sur del globo terráqueo y específicamente en África. Sus principales representantes de los Australopithecus tenemos al Australopithecus ramidus, que fue descubierto por Tingwit en la región de Etiopía, en África, y presenta una antigüedad aproximada de 4.400.000 años. Luego tenemos al esqueleto Lucy, que fue descubierto por Donald Johanson en el valle de Hadar, también en la región de Etiopía, en el año de 1973. Presenta una antigüedad aproximada de 3.500.000 años. Y algo importante aquí que no debemos dejar de pasar es que a Lucy se le llama Madre de la Humanidad. Esto porque son los únicos restos de mujer que han sido encontrados y además porque habría jugado un papel muy importante en la procreación de la especie, ya que es la única mujer de la época. El Homo habilis. Sus antecedentes más remotos los podemos encontrar en el Siganthropus, cuyos restos fueron descubiertos por el antropólogo inglés Louis Lake en 1959, en la aldea de Olduvai, en Tanzania, también en África. No olviden que todos estos representantes se encontraron en la parte sur de África. Presenta una antigüedad aproximada de 1.800.000 años. El Homo erectus. El término erectus significa erguido, parado, es decir, esta es la etapa en la cual el hombre ya dejó el bipedismo para convertirse en un hombre erguido, parado, ¿no? Con la columna recta, por decir. En esta etapa, el hombre, como ya dije, toma una postura bípeda, o sea, en dos pies nada más. Entre sus principales representantes tenemos al Pithecanthropus erectus. Su nombre significa hombre mono que camina erguido. De ahí viene el término de erectus. Fue descubierto por Eugenio Dubois entre 1891 y 1892 en la región de Trinil, en la isla de Java, y presenta una antigüedad aproximada de 600.000 años. Luego tenemos al Pithecanthropus pekinensis, descubierto por Teilhard de Chardin en la zona de Chukutien, a 50 kilómetros al suroeste de Pekín, en el actual China, en el año de 1927. Presenta una antigüedad aproximada de 300.000 años. Si podemos ver hasta ahora cómo es que los rasgos físicos del hombre ha ido cambiando, desde aquellos que tenían una apariencia más hacia el mono hasta aquellos que van tomando las características físicas al hombre actual. Finalmente tenemos al Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. El término sapiens significa pensante, es aquel hombre que ha logrado un desarrollo y que ya tiene la capacidad de poder analizar todas sus actividades. Los principales representantes tenemos, por ejemplo, al hombre de Neandertal. Fue encontrado en Alemania en 1856. Fue el primer hombre en enterrar a sus muertos en la antigüedad. Es decir, surge la creencia en la vida de ultratumba, que habíamos visto también en la clase anterior. Su antigüedad aproximada oscila entre los 150.000 y los 50.000 años antes de Cristo. También se le ha encontrado en la región de Europa, Asia y África. Esto nos indica que el hombre de Neandertal ha ido llegando a otros continentes a través de oleadas o desplazamientos. Y algo importante del hombre de Neandertal que no podemos dejar de pasar es que él da origen a la raza blanca, que posteriormente va a ser una de las más difundidas en todo el globo terráqueo. Si podemos notar ahí, los rasgos físicos son casi ya idénticos al del hombre actual. Luego tenemos el hombre de Cro-Magnon.
que fue encontrado en 1868 en la región de Cro-Magnon, en Francia. De allí viene el nombre de Cro-Magnon. Se lo llama Homo sapiens sapiens. Si se dan cuenta, el hombre de Neandertal es sapiens, o sea, es inteligente, pero el hombre de Cro-Magnon es sapiens sapiens, es un poquito más inteligente que el hombre de Cro-Magnon. Y sus rasgos físicos también han ido modificándose y son prácticamente los actuales. Hizo su aparición en el Paleolítico Superior y habitó en Europa hace aproximadamente unos 25.000 años antes de Cristo. Algo importante que rescatar del hombre de Cro-Magnon es que fue el primero en realizar las pinturas rupestres en las paredes de sus cuevas o cavernas, básicamente para representar sus actividades cotidianas, como por ejemplo la caza, a través de la técnica del Chaco. Vuelvo a repetir, si nos fijamos en los rasgos físicos, es prácticamente nuestro antecesor del hombre actual. Bien, eso es todo. Espero que haya sido útil y que puedas complementar con con el material que te estamos enviando en PDF y nos encontramos la próxima clase. Gracias.